Mm. Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, profe, se la escucha. Bueno, les comparto una cosa. Ya les mostré, creo, la vez pasada. ¿Se ve la pantalla? No, profe, no se ve. Se va a ver enseguida. ¿Se ve o no ahora? Sí, profesor. Bueno, Sí, ahora sí. este librito que lo tienen en el aula virtual, juntamente con el de Bertoglio, están los dos medio juntitos por ahí. Para la clase que viene les voy a pedir que le peguen una mirada, no una leída, una miradita nomás. Aquí les muestro. Aquí se ve, aquí tienen parte de la bolilla 1 y toda la bolilla 2 desarrollada e inclusive tienen conceptualizaciones sobre lo que están dando y lo que van a dar después en la práctica. Castaper, Gantt, después van a tener acá diagrama de proceso, diagrama de bloque, cursogramas. Así que hoy la profesora Mazzola va a redondear y terminar con la bolilla 1 y el martes yo voy a abordar con ustedes la bolilla 2 y si ustedes pegan una mirada a estas cuestiones, vamos a hacer mucho más eficiente la clase. No es por apurar el desarrollo, sino para que de alguna manera, en un tiempo más o menos razonable, avancemos, por lo menos en forma genérica, en todos los temas que van a entrar en el primer parcial, y luego nos queda tiempo para hacer un repaso de todo. ¿Sí? ¿Se escuchó? Bueno, presumo que se escuchó. Sí, profe. Ok, bueno, Cristina. Sí, bueno. Así como tomaste todo el tiempo en la otra. Hola. Sí, buenas tardes. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Voy a mirar el programa. Ayer alcanzamos a ver el concepto de una de las características que es la entropía, una característica de los sistemas, ¿sí? Y después, otra característica importante es la homeostasis, ¿sí? Bueno, a ver si alguno puede definir
voy a explicar qué significa entropía. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno. Yo te aviso, Cristina, si se corta, ¿sabes? Bueno, gracias. Bueno, la entropía, entonces podemos decir que es una característica común a todos los sistemas, ¿no es cierto?, que es la tendencia a la desorganización, ¿sí? Por el transcurso del tiempo, por la obsolescencia, por el uso, por desecharse o dejar de lado algunas prácticas, algunas reglamentaciones, algunos procesos, algunos procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, ayer creo que se dio el ejemplo de se van desestimando algunas tareas de control en la rutina diaria, se van dejando de practicar algunos controles y eso, en un tiempo no muy prolongado, trae problemas al sistema directo primero, o sea, el subsistema donde se desarrolla la actividad o ese procedimiento, y más tarde, ¿no es cierto?, en forma sistemática, ese resultado, esa desestabilización, se va trasladando hacia los demás subsistemas, ¿sí? ¿Cómo? Uy. ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Ahora se escucha, Cristina. Bueno, la entropía entonces. ¿Está claro lo que es la entropía? En los sistemas sociales, la entropía tiene ciertos efectos que, por ejemplo, especialmente está relacionado con problemas de la organización, de la información y de la comunicación. Por ejemplo, entonces, cuando falta información, ¿sí?, se desestima cierta información o los canales de comunicación no son correctos, ¿sí?, y la información no fluye con la naturalidad o la misma forma en que tiene que fluir entre los distintos los departamentos, los sectores, los distintos niveles, las distintas funciones. Ustedes deben saber, por ejemplo, que en una organización, como hay un flujo constante de interrelaciones entre los distintos sistemas que operan dentro de ese sistema, organización, empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una mala información o una información deficiente, o una información incompleta, o una información, digamos, que haya perdido la oportunidad fuera de tiempo, ¿no es cierto?, puede producir el efecto de entropía, ¿sí?, en un sistema, en dos sistemas, en todos los sistemas, ¿sí? Todos trabajan en forma interrelacionada y por lo tanto, los efectos de uno dando hacia los demás, ¿sí? Así como la energía positiva o el efecto positivo o se traslada, ¿no es cierto?, también se puede trasladar lo negativo. Entonces, esto sería la entropía, la tendencia natural a la desestabilización, a la desorganización,
porque se van desestimando, por ejemplo, en la organización, vuelvo a repetir, determinadas prácticas, ¿sí? Los procesos se van haciendo, se van resumiendo, ¿sí? O ciertos procedimientos, se va dejando de lado el control, etcétera, etcétera. O sea, múltiples pueden ser las acciones que hagan desestabilizar a un sistema, ¿sí? También podemos dar ejemplos del lado del contexto, o sea, todo aquello que está fuera del sistema o fuera de los límites del sistema. También pueden ejercer influencias, tanto negativas como positivas, pero las negativas son las que, esas influencias negativas son las que ejercen presión para la desestabilización del sistema. Ahí ya vamos a hablar de el sistema total de la empresa en sí, ¿no es cierto? Cuando recibe influencias negativas desde el contexto. Es decir, allí sí el efecto negativo se puede visibilizar o sentir inmediatamente en todos los sistemas o subsistemas que conforman esta organización empresa. ¿Sí? Bueno, y un efecto, un ejemplo concreto, si quieren tenerlo así rápidamente, podría ser los múltiples efectos negativos que causó esta pandemia que estamos sufriendo, ¿sí? Se han cerrado millones de empresas o miles de empresas, ¿no es cierto?, en el país y en el mundo, por ejemplo, ¿sí? Otras han tenido que adecuar, ¿sí? Achicar, por ejemplo, o rápidamente, o sea, para conservar el equilibrio, ¿no es cierto? Rápidamente habrán tenido que generar una estrategia como para cambiar la actividad, o sea, dedicarse a otra cosa, lo que no todos pueden hacerlo, ¿no es cierto? Porque no es una cosa fácil. Pero algunas empresas, por ejemplo, sobre todo fábricas, han cambiado el producto se han cambiado de producto, por ejemplo, la fabricación de productos, ¿sí? Y se han adaptado a un producto que es demandado en esta época, por ejemplo, o algunas prestadoras de servicio lo mismo. Entonces, ahí vemos la entropía, ¿sí? Dice, la entropía es una medida de desorden tomada de la termodinámica, en donde ésta se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un estado ante una gran variedad de estados posibles. Cuando este concepto se transpone a la cibernética y a la teoría general de sistemas, la entropía se refiere a la cantidad de variedad de un sistema, donde variedad puede interpretarse como la cantidad de incertidumbre que se establece ante una situación de elección de varias alternativas distinguibles. O sea, lo que genera con esa desestabilización, con ese desorden, la entropía, es la incertidumbre. Hay mayor grado de incertidumbre. Genera aleatoriedad, se dice también, ¿sí? Eso lo habíamos visto ayer. Genera incertidumbre acerca de los resultados o de lograr los objetivos que se habrían trazado desde un principio. Bueno, para lograr la estabilidad hay otro proceso que es la retroalimentación. Retroalimentación. ¿Escucharon hablar? ¿Qué significa retroalimentación? Que toma información de los agentes de afuera y de adentro y utiliza información esa misma para poder mejorar su accionar. Bien, la retroalimentación está bien lo que dice el compañero. Es un proceso, ¿no es cierto?, que utiliza no solamente información, sino también, o sea, por ejemplo, en la empresa, el proceso que se genera a partir
no solamente de información, sino de la aplicación de recursos, como recursos económicos, recursos humanos, ¿sí? Conocimientos, recursos materiales, materia prima, insumos, etcétera, recursos físicos como maquinarias, otros recursos intangibles, como por ejemplo todo lo que sea software, ¿sí? Y procedimientos, o sea, software serían los procedimientos automatizados. También se aplican muchos procedimientos realizados manualmente por el hombre, ¿no es cierto? Como por ejemplo, un procedimiento de control es un procedimiento que se tiene que hacer, ¿no es cierto?, generalmente por el hombre. Si bien la mayoría de los software tiene cierta cantidad de procedimientos de control incorporados, ¿no es cierto?, mayormente tiene que intervenir el hombre para procesos de control, porque también requieren la visibilidad de lo que se está controlando, sea una documentación, sean productos, ¿sí? La calidad de un producto, observar un producto, observar un proceso, cómo se realiza. Bueno, entonces, entra en el proceso, les dije, no solamente información, sino materia, energía, conocimiento, etcétera. Recursos, todo tipo de recursos. Se produce el proceso interno, ¿sí?, el proceso de transformación de todo eso que ingresa, de todos esos outputs, y se produce una salida, ¿sí? La salida tiene que ser controlada con los parámetros o índices o estándares previamente definidos, o sea, que vienen a ser, para redondear, vienen a ser los objetivos, ¿no es cierto?, trazados, ¿no es cierto?, se comparan y se surgen diferencias, se produce lo que se denomina retroalimentación o feedback, la palabra en inglés que significa vuelta a alimentar, nuevamente alimentar, o repetir la alimentación, ¿no es cierto? A ver, disculpen un momento. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Homeostasis. Bueno, quedó más o menos comprendido el proceso de homeostasis. O sea, el sistema en sí cumple generalmente con este procedimiento. Este procedimiento le permite recuperar el equilibrio, ¿sí?, en un plazo determinado. Todo depende de la reacción, ¿sí? O sea, la reacción sería la retroalimentación, la capacidad de reacción que tenga el sistema. En algunos casos no tiene capacidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, las empresas que están cerrando hoy en día, digamos, durante un tiempo se mantienen, ¿no es cierto?, van perdiendo, van bajando peldaños, van perdiendo actividad, van perdiendo recursos, van perdiendo ventas, van perdiendo ingresos, ¿no es cierto?, hasta que llega un punto que pierden totalmente la estabilidad y desaparecen. Bajan las persianas, o directamente también en otra época se hablaba de, por ejemplo, la quiebra de las empresas, ¿no es cierto? También es otro ejemplo de pérdida del equilibrio, ¿sí? No recuperación, pierde la capacidad de mantenerse vigente, ¿sí? Entonces, no tienen, o sea, pierden totalmente o llega a un punto que pierden totalmente reacción, ¿sí? Entonces, no se pueden readaptar, no pueden readaptar sus objetivos, sus parámetros, sus índices, sus estándares, ¿no es cierto? No pueden cumplir medianamente, entonces
tienen varios caminos, ¿no es cierto? O la quiebra o directamente antes de la quiebra bajan las persianas, cierran la empresa, dan de baja todos sus recursos, los recursos humanos, ¿sí? Etcétera. No atienden más a la clientela, terminaron las ventas, los servicios, lo que fuere, ¿no es cierto? Y se corta definitivamente la cadena de ingresos-egresos, ¿sí? Bueno, pero generalmente es la capacidad, ¿no es cierto? La homeostasis es la capacidad que tienen los sistemas abiertos, o sea, es la propiedad de todo sistema abierto, ¿no es cierto?, que define el nivel de respuesta y de adaptación al contexto, mediante el proceso de retroalimentación, ¿sí? Que es otra característica, si se quiere, de los sistemas, o sea, se valen de un proceso de retroalimentación, ¿sí? Todo nace a partir de la aplicación del fundamental recurso, que es el recurso humano. A partir del recurso humano se genera todo, se genera la actividad, o sea, nace una empresa, se genera la actividad de la empresa, se generan los ingresos, ¿no es cierto? Se pagan los sueldos, se pagan a los proveedores, es el que mueve al sistema, es el principal recurso. Y también, y entonces, el sistema, una organización, por ejemplo, depende en gran medida del individuo, del recurso humano y de su capacidad de reacción, por ejemplo, de generar actividades, de generar nuevas tareas o de cambiar la forma de hacerlas, ¿no es cierto?, de generar estrategias, ¿no es cierto?, para mantener la vigencia del negocio en sí, de la empresa, ¿no es cierto? O sea, cada recurso humano en el nivel jerárquico que le toque desempeñarse, ¿no es cierto?, y en la función que le toque desempeñarse, realizará, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida, o reaccionará más pronto o más tarde, ¿no es cierto?, para tomar decisiones que tiendan a la mejora en el sistema, a recuperar el equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, ante un contagio en un sector de la empresa, un contagio de su personal con este famoso virus que nos ataca, el coronavirus, ¿sí? ¿Cuál debe ser? Primeramente, necesita información en tiempo real, ¿sí? Que tiene un empleado enfermo, que tiene 2 empleados o más. Entonces, primero, tomar las medidas protocolares, ¿no es cierto? Protocolo interno, de puertas hacia adentro, protocolo externo, enviar al personal infectado en cuarentena, ¿no es cierto? Y rápidamente tomar decisiones en cuanto al quehacer cotidiano dentro de su sector, por ejemplo, ¿sí? Digamos, redistribuir las tareas al personal que quede, ¿sí? O en algunos casos también puede necesitar incorporar nuevo personal en forma, digamos, transitoria, ¿sí? O sea de afuera o de adentro, buscar una o más personas que puedan suplir a esa mano de obra que está haciendo la cuarentena, ¿sí? Bueno, entonces, esta entropía se puede dar en todo el ámbito de la empresa, ¿no es cierto?, o se puede dar en algunos subsistemas comprendidos dentro de la misma, ¿sí? No por ello va a dejar de influir en el sistema total, justamente por las interrelaciones, las interrelaciones que unen a los distintos subsistemas, ¿no es cierto? Y esas interrelaciones hacen que se trasladen los efectos, ¿sí? Tanto negativos como positivos. Bueno, ¿algún ejemplo quieren dar? ¿Tienen algún concepto?
que quieran socializar. Sobre la homeostasis, por ejemplo. ¿Sí? La homeostasis constituye un nivel, es una forma, ¿no es cierto?, de adaptación permanente del sistema, o su tendencia a la supervivencia dinámica. Los sistemas altamente homeostáticos sufren transformaciones funcionales en igual medida que el contexto sufre transformaciones. Ambos actúan como condicionantes del nivel de evolución. Bueno, se refiere a sistemas altamente homeostáticos, es decir, altamente cambiantes, readaptables, dice, en la misma medida o en la misma dirección que el contexto. Eso a veces es casi imposible conseguir la adaptación total y rápida de una empresa, ¿no es cierto?, a las influencias o los cambios que se dan en el contexto. En el contexto se dan cambios muy rápidos, ¿sí? Cada vez vemos en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, de actividades, vemos que los cambios son cada vez más rápidos, o sea, las tendencias a los cambios, en la informática, por ejemplo, ¿sí? Hay cambios muy, muy rápidos y esto es lo que genera rápidamente entropía en muchos sistemas, ¿sí? Los cambios en la tecnología. Genera entropía y la necesidad de readaptación en forma rápida. ¿Sí? Bueno, la entropía, la negentropía, o entropía, conocida también como entropía negativa. La negentropía no es más que información, ¿no es cierto?, que ayuda al sistema a recuperar el equilibrio, ¿sí? La información, o sea, todo sistema y sobre todo la empresa necesita tener mucha información, manejarse con información en tiempo real si es posible, tanto la información generada internamente a partir de la actividad como la información externa, la que le viene del contexto, ¿sí? A veces esa información, por ejemplo, dentro de la organización, ¿cómo fluye esa información? Fluye por medio de canales de comunicación. O sea, también se habla, generalmente cuando se habla de información, se la relaciona inmediatamente con la comunicación. Que la información interna se genera, ¿no es cierto?, cada uno de los subsistemas, cada una de las funciones, cada una de las actividades que se generan internamente, ¿no es cierto?, y fluyen por los distintos canales también, o sea, se genera información, ¿no es cierto?, se la captura, se la archiva, se va acumulando, ¿no es cierto?, y también se van generando distintos informes, reportes, en fin, todo lo que esté previsto en los distintos procedimientos de la organización. Se van trasladando, ¿no es cierto?, a otros sectores, a otros niveles, ¿no es cierto?, para conocimiento, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. No se olviden que la información sirve fundamentalmente para dos cosas, para el control y para las decisiones, para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, tanto el control como las decisiones, son acciones que se llevan a cabo en todos los niveles jerárquicos de la organización, ¿sí? Cada uno con la responsabilidad que le cabe, ¿sí? Lo mismo las decisiones, se toman decisiones en todos los niveles
O sea, se toman decisiones, se controlan en todos los niveles de acuerdo a la responsabilidad, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la función que le cabe a cada individuo o a cada subsistema dentro de la organización. Y así se va trasladando y en cada nivel se van tomando distintos tipos de decisiones, ¿no es cierto? En el nivel operativo las decisiones son más programadas, en el nivel intermedio van siendo menos programadas, hasta llegar al nivel superior, que está en el vértice de la pirámide, ¿no es cierto?, que mayormente se toman decisiones estratégicas, donde se trabaja no solamente con información completa interna, sino también información externa, ¿sí? Información, conocimiento. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, podemos pasar el concepto de entropía y de homeostasis. ¿Está? ¿Alguno que diga sí? ¿Quedaron algunos? Profe. Sí, dígame. Todos estos conceptos que estamos interpretando, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? Digamos, ¿en qué ámbito, en qué rubro, en qué situación? Nosotros, en esta materia, si ustedes ven cómo empieza el programa, sobre todo, ¿sí? La unidad 1, dice, escuelas administrativas y su contribución a los procesos administrativos, ¿sí? Entonces, la aplicación práctica la vamos a tener que adecuarla a los procesos administrativos, ¿sí? A los procesos administrativos. ¿Está? Sí. Todo es, o sea, vamos en esta materia, lo que se estudia son los sistemas administrativos, ¿no es cierto? Cómo están conformados, cuáles son las interrelaciones, los distintos subsistemas, ¿no es cierto? Administrativos, ¿no es cierto? O sea, cuando hablo de subsistemas me puedo referir al subsistema administrativo financiero, subsistema administrativo de producción o fabricación, subsistema administrativo de recursos humanos, subsistema administrativo de contable, de contabilidad, sistema administrativo financiero, sistema administrativo del stock, ¿sí? O el inventario físico, ¿sí? ¿Estamos? O sea, profe, lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, con entropía, es cuando yo tenga que hacer un informe a las empresas, yo como profesional, le voy a decir, acá hay una entropía, lo que está pasando acá, digamos, algo así. No sé si te vas a referir en esos términos, pero vas a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para el estudio de las causas, ¿no es cierto?, cuál es la causa de la entropía, pero no vas a, o sea, vos tenés que informar concretamente cuál es el problema, detectar el problema, ¿no es cierto?, hacer un diagnóstico y evaluar una posible solución para salir de ese cuadro de entropía, ¿sí? O sea, nosotros estamos viendo conceptos teóricos, puramente teóricos, ¿sí? Que son aplicables a todos los sistemas, ¿sí?, existentes, y habíamos hablado de sistemas cerrados y sistemas abiertos. Ayer vimos eso, ¿recuerdan? ¿Sí? Y los sistemas abiertos son los que estas características se adaptan mayormente a los sistemas abiertos, ¿sí? Porque son los sistemas que consideran o ponen énfasis en las interrelaciones, ¿sí? No es algo estático como los sistemas cerrados, donde no se considera, ¿sí?, las interrelaciones entre todas las partes componentes y a su vez las interrelaciones de estas con las partes o actores que están en el contexto, o sea, externos al sistema, ¿sí? Interrelaciones internas y externas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que, por un lado, se genere la entropía,
¿sí? Se vuelva a recuperar el equilibrio mediante el proceso de retroalimentación, ¿no es cierto? O sea, porque tienen esa capacidad de autorregenerarse que se denomina homeostasis, ¿sí? Pero yo no creo factible que usted al ir a hacer un informe vaya a aplicar estos términos. Estos términos son puramente teóricos, ¿sí? Para que ustedes comprendan, ¿sí? Por el porqué del funcionamiento de los sistemas y específicamente de los sistemas administrativos. Dentro de los sistemas administrativos, ustedes saben que es un sistema de información que se genera y que nutre al sistema administrativo. Hay un sistema de control, ¿sí? Que sirve de apoyo al sistema administrativo y por ende a todos los subsistemas que están comprendidos en el sistema administrativo, ¿no es cierto? Entonces, sistema administrativo, sistema de información, sistema de control. Fundamentales. Y en pos de eso, nosotros estamos estudiando a partir de la teoría general de sistemas, del enfoque de sistemas, del concepto de sistemas, ¿no es cierto? De los distintos tipos de sistemas que ahora vamos a ver, ¿sí? Estamos viendo, vamos a estudiar, o sea, en adelante nos vamos a circunscribir exclusivamente a la organización empresa, ¿sí? Al sistema administrativo de la organización empresa, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿El alumno que preguntó? ¿O ya Sí, se profe. fue? Gracias. ¿Ya? ¿Quedó claro? Pero no es que ustedes van a aplicar estos términos, ¿sí? Busquen ejemplos aplicados a la organización empresa, ¿sí? Vayan buscando ejemplos. ¿Está? Bueno, y le terminé con la negentropía, ¿no? ¿Entendieron lo que es la negentropía? Que es la aplicación o la utilización de la información, ¿cierto? Conocida también como la negentropía, conocida como entropía negativa, ¿sí? Entonces, a partir de la información se consigue, ¿no es cierto?, regenerar o restaurar un sistema, ¿sí? Haciendo cambios, ¿no es cierto?, produciendo cambios, por ejemplo, en los inputs, ¿sí?, que puede ser entrada de energía y o materia y o información, ¿no es cierto?, y o recursos, todos los recursos que se aplican normalmente en una organización, comenzando por los recursos humanos, ¿no es cierto? Puede ser, el input puede ser también conocimiento, o sea, por ejemplo, capacitar al personal, ¿sí? La entropía puede darse por una falla en la capacitación del personal que desarrolla un proceso determinado o que forma parte de un proceso determinado, ¿sí? O sea, eso sería también falta de información. O sea, información sería capacitar al empleado, ¿sí? ¿Está? Después, modificación del proceso, también se puede dar una modificación en el proceso. Ustedes pueden estar, a medida que encuentran fallas en un sistema administrativo, ¿no es cierto?, tienen que hacer un análisis, ¿sí? Un análisis integral, ¿no es cierto? Y después para ir desintegrando y llegar hasta cuál es la causa del problema, ¿sí? En un sistema, dentro de un sistema administrativo. Entonces, la causa del problema puede ser errores o fallas o no cumplimiento de determinados procedimientos, ¿sí?
o determinado proceso, no cumplimiento acabadamente del proceso en sí, de todos los pasos que requiere el proceso. Puede ser eso también. Entonces, por eso les decía, y/o puede ser una modificación en el proceso, ¿sí? O una falla de origen en el proceso trazado o en el procedimiento trazado. Entonces, bueno, una vez que se analiza, se detecta el problema, se diagnostica, ¿no es cierto?, se pueden ofrecer alternativas de solución, ¿sí?, para recuperar el equilibrio. Entonces, va la salida, los outputs, ¿no es cierto?, las salidas, ustedes tienen input y output. Los outputs van a ser diferentes, se vuelven a controlar, que ese es ese proceso de retroalimentación o feedback, se vuelve a controlar el resultado, ¿no es cierto?, a comparar con objetivos, con estándares, con índices, etcétera, y se vuelve a generar el proceso en sí, ¿no es cierto? Nuevamente input, ¿no es cierto?, proceso y output, salidas. O sea, acuérdense del gráfico de la caja negra. No sé si tengo uno a mano, pero bueno. ¿Está aclarado o no? El tema de a ustedes lo que les preocupa es el tema de la aplicación práctica, ¿sí? Pero bueno, vamos viendo. Pueden buscar ejemplos y lo analizamos acá con ustedes, lo traen al encuentro, a la clase, y lo analizamos y vemos si está correcto o no. Profe, vio que en la actualidad existen empresas que se pueden manejar todas desde el celular. Ah, por supuesto, sí. Hay muchas cosas que se pueden manejar desde el celular. Sí, es fantástico. Yo lo que quiero es asociar lo que usted dijo con esas empresas. ¿Cómo podemos hacer análisis de una empresa que es meramente digital? O sea, ¿cómo llevamos todo eso a ese lugar? Virtual. Sí. Y de la misma manera, porque en sí, o sea, deberían ser empresas de servicios, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, los bancos están bastante, es decir, bueno, la tendencia es, hay algunos bancos que son enteramente virtuales, y la tendencia de muchos es hacia ese sentido, ¿sí? Bueno, de la misma manera se tienen que organizar porque va a tener, digamos, esa virtualidad en definitiva está manejada por recursos humanos. Hay hombres detrás de todo, ¿no es cierto?, de toda esa virtualidad. Hay dirigentes, hay propietarios, ¿no es cierto?, socios, hay gerentes o empleados, hay empleados en los distintos niveles, ¿no es cierto?, de jerarquía, gerenciales, jefaturas, operativos, etcétera, ¿sí? Habrá en la empresa cibernética. De la misma manera hay que organizar, ¿no es cierto?, establecer una estructura, ¿sí? Acuérdense del organigrama, hay que establecer procedimientos, si bien son todos virtuales, van a trabajar mediante robots, es decir, software, o sea, estamos ante, por ejemplo, podemos decir una empresa intangible, ¿no es cierto?, o algo así, no es física. Pero de la misma manera va a sufrir va a tener todas estas características, ¿sí? O sea, se puede aplicar el concepto de sistema, se puede aplicar el concepto de sistema abierto, sistema cerrado, el concepto de sinergia, de recursividad, ¿no es cierto? Lo estuve nombrando más o menos. Permiso, profesora. Sí. Permiso.
La empresa no se maneja desde un celular. Desde un celular usted puede acceder, tener comunicación, tener información. Pero la empresa tiene que facturar, la empresa tiene que pagar a proveedores, la empresa tiene que llevar registros contables, la empresa tiene que hacer estados contables, la empresa tiene que tener sistemas de información, la empresa tiene que tener estadísticas de venta, la empresa tiene que tener control interno. Por más que el medio que usted tenga de comunicación, con quien sea, con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes, con sus competidores, sea digital. Vamos a la liquidación de impuestos. La liquidación de impuestos en este momento se hace online, mediante un sistema virtual. Eso no significa que usted no tenga que hacer un balance impositivo y que no tenga que determinar el stock que tiene y que no tenga que determinar el costo de mercaderías vendidas y que no tenga que determinar cuál es su ganancia neta y su ganancia neta sujeta a impuestos. Los medios virtuales son una herramienta. Sí, no sé si se entiende. Sí, exactamente. Es muy difícil que la totalidad de la empresa se maneje de manera virtual. En algún lugar físico, en alguna localización física, tiene que cumplir algún servicio o entregar algún bien material o contratar prestadores de servicios o proveedores de productos, de materiales, de insumos. En algún lugar físico siempre tiene algo. Es más, si tiene, como les dije, siempre va a tener detrás de esto, de la virtualidad, hay personas humanas. Los empleados de esa empresa van a estar ubicados en distintos lugares físicos, pero van a ocupar un lugar físico. Ese lugar físico puede ser la casa o sea, puede ser el mismo hogar del empleado, ¿sí? Pero es una localización física, ¿sí? Entonces, mayormente se manejan de manera virtual, ¿sí? Pero algún servicio tendrá que prestar, por ejemplo, al cliente, ¿sí? Algún servicio que se realice in situ, en la casa del cliente, en el local del cliente, en el negocio del cliente, o una entrega de productos a domicilio, ¿sí? Sí, es cierto, hay muchas empresas que tienen esa tendencia hacia la virtualidad, ¿sí? Mayormente. Pero reitero, no quiere decir que no facturen. No, por eso, los procesos se hacen La virtualidad todos. se usa para... La virtualidad se usa como una herramienta de las interrelaciones y para que fluya la comunicación y la información. Sí, sí. O sea, al principio les dije, lo mismo lo repitió el profesor Montini, es decir, cumplen igual todos los procesos, todos los procedimientos, es decir, tienen que tener o hacer su contabilidad, tienen que registrar todas las operaciones económicas, y tienen que pagar sueldos, tienen que liquidar sueldos, pagar sueldos, ¿sí? Aunque sea por transferencia, tienen que facturar, venden, facturan, ¿no es cierto? Tienen que facturar, tienen que cobrar, ¿no es cierto? Aunque sea todo de manera virtual, ¿sí? Bueno, ¿entendió el alumno ahí que no por eso, porque sean virtuales, se va a saltear ciertos procesos, ciertos procedimientos, ¿sí? Igual requiere de información, requiere de canales de comunicación, requiere de controles, ¿sí? Toma de decisiones, es decir, como cualquier empresa que esté ubicada físicamente en un lugar determinado, o sea, que tenga una localización física. Y tenga un local de negocio, tenga un local de fábrica, etcétera. Bueno.
Gracias, profe. Hay una pregunta que hizo un compañero ahí en el chat. Dice, ¿los sistemas cerrados sufren de entropía? ¿Y por qué el compañero no alza la voz? Y total estamos todos acá cara tapada. Está bien la pregunta que la haga, pero me gustaría que todos participen. Bueno, ¿cómo era la pregunta si los sistemas cerrados... Si el sistema cerrado surge de entropía y megaentropía. Sí. Sí, sufre de entropía. O sea, pero no tienen... sufren de entropía fundamentalmente por el desgaste, por la obsolescencia, por el transcurso del tiempo y el uso, fundamentalmente. ¿Sí? Pero no tienen la capacidad de autorregenerarse por sí solos, como sería cualquier sistema social. ¿Sí? Y el cuerpo humano mismo, o sea, el individuo en sí, el cuerpo humano, tiene la capacidad de autorregenerarse ante una influencia negativa, ante una enfermedad. Bueno, de la misma manera, la empresa, ¿no es cierto?, cualquier organización, puede retroalimentarse y autorregenerarse y recuperar el equilibrio. Los sistemas cerrados no, sufren de entropía. Ahora, negentropía sería con la influencia del hombre. O sea, la mano del hombre concurre para hacer las reparaciones pertinentes en estos sistemas cerrados, que fundamentalmente, dan el ejemplo el termostato, los sistemas mecánicos, ¿sí? Cualquier sistema mecánico, ¿no es cierto?, que no tiene ningún tipo no puede tomar, es incapaz de tomar cualquier tipo de decisiones porque no tiene, si bien entre las distintas piezas que conforman un sistema mecánico puede haber una interrelación, esa interrelación es nada más que mecánica, se da de manera mecánica, repetitiva, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de decisiones. O sea, ahí no hay intervención del hombre, sino para hacer la reparación y volver el sistema a recuperarse, ¿no es cierto? No sé si el profesor quiere dar algún ejemplo de esto o cerrar esta explicación de por qué los sistemas cerrados no tienen la capacidad de autorregenerarse o autoalimentarse, recuperar el equilibrio por sí solos, ¿sí? O sea, pueden recuperarse, pero con la intervención del hombre. No pueden tener la negaentropía los sistemas cerrados por su misma característica. Si bien no todos los sistemas son totalmente cerrados, ni todos son totalmente abiertos, obviamente los cerrados, que los ingenieros y los físicos, los participantes de las ciencias sociales, dentro de las cuales está la economía, podemos tener otra perspectiva, dan ejemplos de sistemas mecánicos. Hasta un sistema mecánico puede tener una influencia externa. Por ejemplo, un motor, no sé, que aspira polvillo, que el filtro le anda mal, entonces se rompen los aros, se gastan los cilindros, lo que fuera. Bueno, su propia característica de cerrado no permite una acción eficiente del hombre, porque es el ser humano el que debe intervenir para lograr nuevamente el equilibrio, entonces no tienen la capacidad de autorregenerarse. ¿Quedó claro? Claro, no tienen la capacidad. No obstante, hay, por ejemplo, sistemas cerrados, por ejemplo, un software, ¿sí? Que puede considerarse como un sistema cerrado, pero que tiene cierta capacidad de tomar algunas decisiones que están marcadas por determinados parámetros o, ¿cómo se llaman las fórmulas estas?
no me sale la palabra, que están comprendidos dentro de cualquier software, de cualquier programa informático. Los robots, ¿qué nombre le damos? A ver si alguno me ayuda. Algoritmos. Los algoritmos, ¿no es cierto?, que se incluyen en cualquier programa informático, cualquier software, ¿no es cierto?, pueden hacer que el sistema tome algunas decisiones, algunas pequeñas decisiones, por sí, por no, por blanco, por negro, por verdadero, falso, ¿sí? Si ocurre esto, entonces esto, si pasa esto, entonces esto, o sea, tienen alguna capacidad, pero no obstante pueden ser considerados como sistemas cerrados, porque se arman y tienen cierta capacidad de reaccionar, de reacción, ¿sí? Y que está definida según los algoritmos que se hayan incorporado en ese software. Los algoritmos o la fórmula son nada más que parámetros, ¿no es cierto?, que determinan qué se debe hacer, o sea, que el software haga tal o cual acción, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro esto entonces? Bueno, dentro de la unidad 1, sí. Hola, ¿alguien habla? ¿Alguien habló? No, no habló nadie, profesora. Dele. Ah, bueno, interferencia nomás entonces. Bueno. Tenemos que ver entonces a continuación, bueno, podemos ver los elementos de un sistema, características de los sistemas, a clasificación de los sistemas, vamos a ver, ¿sí? Y hay una clasificación, yo les había dicho, o sea, tenemos los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, la primera clasificación que vimos. Después podemos hablar de los sistemas físicos y los sistemas intangibles, por ejemplo, ¿sí? O sea, que no tienen una materia física. Y después al curso anterior le había hablado también de una clasificación que hace acá un profesor Wilding, de los sistemas vivientes, no vivientes y metavivientes, ¿sí? Pero ustedes van a ver otra clasificación de Kenneth Wilding en el libro ese que le recomendamos de Introducción a la Teoría General de Sistemas de Johansen Bertoglio, ¿sí? Que está en el aula virtual, creo que le habló el profesor recientemente. Este investigador hace una clasificación teniendo en cuenta las distintas jerarquías de los sistemas, ¿sí? Ya no en cuanto a o características o forma de presentación, si son vivientes, no vivientes o metavivientes, hace una clasificación de acuerdo a la jerarquía. Entonces, establece un primer nivel conformado por las estructuras estáticas, ¿sí? Ejemplo, el modelo de los electrones dentro del átomo, estructuras estáticas, ¿sí? Y ahí podríamos incluir bueno, dentro de la organización como modelo de en la organización, por ejemplo, la estructura organizativa, ¿sí?
que es una estructura estática que le da el marco a la organización o de organización a la empresa, ¿no es cierto? Y constituye la base sobre la cual posteriormente se van a ir construyendo los distintos procesos y procedimientos, ¿sí? Que son dinámicos. Esto sería el ejemplo en la organización. Ahora cuando lean Magdalena, van a leer por ahí que hay cierta discusión entre cuál es lo primero que se debería definir en cualquier organización, si la estructura estática, es decir, la organización, la estructura organizativa, mejor dicho, graficada mediante organigrama, y a esto se le podemos añadir el manual de misiones y funciones o manual de organización, como también se denomina, o primero se organizan los distintos procesos y procedimientos. Y eso se da justamente porque en la realidad a veces, ¿sí? Una organización comienza directamente con los procesos y procedimientos, ¿sí? Comienza su actividad, ¿sí? Y después se dan cuenta que necesitan una organización para evitar caer en el caos, ¿no es cierto?, para evitar la incertidumbre, para evitar la entropía, ¿sí? Entonces, en una segunda etapa comienzan a establecer los lineamientos formales, ¿sí? La estructura estática, la estructura organizativa, ¿no es cierto? Establecen las distintas funciones, los distintos niveles jerárquicos, asignan las funciones, las responsabilidades, ¿no es cierto? Delegan algunas decisiones, ¿no es cierto? Y así van yendo. Pero la realidad indica, o sea, la necesidad indica, ¿no es cierto?, que primeramente, para garantizar una forma ordenada y evitar caer inmediatamente en la entropía, ¿no es cierto?, se debería organizar primero, establecer los parámetros de organización coherentes con los objetivos trazados, ¿no es cierto?, y después organizar los procesos y procedimientos que se van a cumplir en esa estructura organizativa, ¿sí? Siempre adecuados todos a los objetivos trazados, a las estrategias de la organización. Bueno, entonces, el primer nivel de esta clasificación de Wilding, les dije, las estructuras estáticas. El segundo nivel, los sistemas dinámicos simples, por ejemplo, el sistema solar. En nuestro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Un sistema simple dentro del sistema administrativo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Un sistema simple. A ver. ¿No sale ningún ejemplo? Bueno, puede ser como, fíjese, la palabra dinámicos, ¿sí? Puede ser un subsistema, el subsistema de recursos humanos o de administración de recursos humanos dentro de la empresa. Puede ser, o sea, un subsistema administrativo, por ejemplo, de recursos humanos, o un subsistema contable, ¿sí? Donde se puedan definir claramente los elementos, ¿sí? Ustedes saben que los elementos y partes componentes en todos los sistemas son similares, tienen las mismas características. ¿Y qué tenemos? Tenemos recursos, ¿sí? ¿Qué tenemos?
tenemos elementos y partes componentes. En una organización vamos a tener recursos humanos, recursos financieros, vamos a tener recursos materiales, los insumos, las mercaderías, materias primas, o vamos a tener también, por ejemplo, software, vamos a tener máquinas, vamos a tener PC, vamos a tener impresoras, vamos a tener equipos y máquinas para la fabricación o para la industria, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? A ver. Bueno, y vamos a tener, por ejemplo, volviendo al subsistema financiero, vamos a tener, aparte de recursos humanos, ¿no es cierto? Vamos a tener todos estos recursos que le nombré, ¿no es cierto? Vamos a tener también determinados procedimientos, ¿sí? Y relacionados con los distintos niveles jerárquicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en un determinado nivel en un nivel gerencial, se establecen, por ejemplo, se definen los presupuestos y en los presupuestos se asignan los recursos, ¿sí? Se asignan los recursos con determinados objetivos. O sea, para cada objetivo, el presupuesto estará adaptado al objetivo y los recursos también estarán asignados de acuerdo a los objetivos, el objetivo a cumplir, ¿sí? Para cada presupuesto, para cada programa, ¿no es cierto? O un proyecto. Eso también puede considerarse como un ejemplo simple acá en este segundo nivel, ¿eh? Programas, proyectos, presupuestos. ¿Estamos? Son sistemas dinámicos, ¿sí? Sistemas dinámicos, acuérdense o tengan presente siempre que están intervenidos o forman parte de ellos los recursos humanos. Un tercer nivel que nombra Wilding, los sistemas cibernéticos o de control, ejemplo del termostato. Y acá podemos hablar, por ejemplo, dentro de este sistema cibernético podemos hablar de todo lo que sea software o programas informáticos, ¿sí? Que funcionan en base a algoritmos. De la misma manera que ese software se utiliza, por ejemplo, en la empresa, en la organización. También las máquinas, equipos, que están todos robotizados y que se aplican, por ejemplo, en la industria, en el proceso de fabricación también de la organización. No sé qué otro ejemplo se les puede ocurrir con respecto a esto. Bueno, como cuarto nivel, los sistemas abiertos, por ejemplo, las células, ¿sí? Bueno, acá ya entramos con los sistemas abiertos y empezamos por la mínima expresión de un ser viviente, las células, ¿sí? Y bueno, y así podemos tener el ser humano, ¿no es cierto?, el cuerpo humano o cualquier subsistema dentro del cuerpo humano, cualquier sistema biológico, ¿sí? Son sistemas abiertos. ¿Está claro? Bueno, cuando piensan en sistemas abiertos, consideren siempre, hace hincapié en las interrelaciones, ¿sí? Todos los elementos que se da entre todos los elementos y partes componentes, que comparten un mismo objetivo, ¿no es cierto? Y esas interrelaciones se dan en forma, o se debe dar en forma coordinada para lograr el objetivo, ¿sí? Para lograr el resultado. Entonces, interacciones coordinadas, objetivo en común. Esto es cuando hablamos de sistemas y de sistemas abiertos en particular. ¿Está? Si no les había dicho que si no comparten un objetivo y no comparten interrelaciones de manera coordinada, ¿sí?
se denominan, de un grupo de personas se denominan conglomerado, ¿sí? Y si no, si comparten un objetivo y comparten interrelaciones de manera coordinada, ¿no es cierto? Por ejemplo, un equipo de trabajo, ¿sí? Un equipo de alumnos para realizar un trabajo de estudio, ¿sí? Bueno, el quinto nivel, el genético-social, por ejemplo, las plantas, genético-social, está relacionada con la genética y con las plantas, no aquí los animales, porque después en el sexto nivel tenemos el sistema animal, ¿sí? Todo lo que sea animal. Bueno, el quinto nivel está relacionado con el genético-social, por ejemplo, las plantas y todo lo que se surja a partir de estos seres vivientes, ¿no es cierto? El siguiente nivel, les dije, el sexto nivel es el animal, el séptimo nivel, el hombre, ¿sí? El ser humano, es un sistema eminentemente abierto. El octavo nivel, las estructuras sociales, por ejemplo, una empresa, ¿sí? Un club, una empresa, una entidad religiosa, un sindicato, o una entidad gremial, una obra social, por ejemplo. Bueno, sería una empresa, sería dentro de los distintos organismos del Estado, en el ámbito, o sea, los distintos niveles, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ámbito municipal, provincial, nacional. Son organizaciones, ¿no es cierto? Y tienen un funcionamiento que las hace similares, ¿sí? De características similares. No quiere decir que todas tengan el mismo comportamiento, porque ya depende de los recursos humanos, de la situación de los recursos humanos, de las características, de la capacitación, del perfil, y de la actividad fundamentalmente que desarrolla cada ente, ¿no es cierto? Cada entidad. Y el carácter, o sea, si es de carácter público o privado, o sea, si es del Estado, que administra las finanzas públicas, ¿no es cierto? O es una empresa privada, ¿no es cierto? Que generalmente tiene otro comportamiento, otro matiz, otros objetivos, ¿sí? Bueno, y lo principal entre una empresa privada y un organismo del Estado, la principal característica que se puede hacer, remarcar, es que generalmente las empresas privadas persiguen un fin de lucro, ¿sí? Y luchan por la supervivencia en el tiempo, ¿no es cierto?, por la permanencia en el mercado, la mayor cantidad de años posible, y cualquier órgano del Estado que tiene otros objetivos, no tiene fines de lucro, o las asociaciones civiles, por ejemplo, tienen otros objetivos, no tienen fines de lucro, ¿no es cierto? Y no, o sea, generalmente, sobre todo el Estado, tiene garantizada la permanencia. Una vez que son creadas, tienen garantizada la permanencia a través del tiempo, ¿sí? No son empresas que se van a, o sea, que se van a desestabilizar, o sea, no son organizaciones que van a sufrir por la desestabilización. Pueden seguir o tener vida más allá de la desestabilización, ¿cierto? De no tener equilibrio, de no funcionar. Ustedes escucharon la vez pasada una frase en el ámbito de la noticia nacional, ¿no es cierto? Funcionarios que no funcionan, ¿sí? De la misma manera se pueden dar organismos del Estado que no funcionan, ¿sí?
que no cumplen, se crean con un objetivo determinado, pero después, a lo largo del tiempo, por la entropía o por decisiones, determinadas decisiones de los conductores de turno, ¿no es cierto?, dejan de funcionar, ¿sí? Pero siguen existiendo. Son organismos, organizaciones que no funcionan, ¿sí? Eso no quiere decir que no tengan permanencia, o sea, que sigan permaneciendo en la vida cotidiana de la gente, que sigan permaneciendo en una estructura, que no sigan incorporando recursos, por ejemplo, que no sigan consumiendo recursos, gastando. Bueno, la empresa privada no puede subsistir de la misma manera, ¿sí? Tiene que funcionar, porque más tarde o más temprano, si no, se va a desestabilizar, va a desaparecer, va a tener que cerrar las persianas. Bueno, el noveno nivel, bueno, está más o menos el de las estructuras sociales, dimos algunos ejemplos, ustedes pueden buscar otros. Y el noveno nivel, los sistemas trascendentales, es decir, un ejemplo, lo absoluto, es decir, aquellos, o sea, pueden ser sistemas sobre los cuales no podemos ejercer, o sea, los seres humanos no podemos ejercer ningún tipo de influencia o tenemos desconocimiento total, ¿sí? Acerca de lo absoluto. No sé qué podría ser un ejemplo absoluto para ustedes. Sistemas trascendentales o trascendentes, que van más allá de nuestro conocimiento. Existen más allá de nuestro conocimiento. O sea, puede ser algo un sistema que no fue todavía descubierto, ¿sí? O que no fue estudiado por el ser humano. No sé, me habían dado un ejemplo, pero cuestiones, por ejemplo, cuestiones de interés universal o cuestiones del universo en sí que no hayan sido descubiertas todavía, o sea, se van descubriendo en forma gradual a medida que avanza la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, a ver si me dicen, acá estamos. Esto sería una clasificación. Acá estamos, profesora. ¿Le faltó completar algunos principios, profesora? Sí. Bueno, no, a mí me está faltando la recursividad, ya la vimos con estos alumnos ayer, el principio de recursividad, que está relacionada con la jerarquía de los sistemas. A ver si en alguno me dice si ya escuchó. Bueno, el principio de la recursividad está relacionado con la jerarquía de los sistemas. Entonces, quiere decir que todo sistema está comprendido dentro de otro de mayor jerarquía que lo contiene y a su vez comprende una serie de sistemas de mayor y menor jerarquía, o a su vez contiene a otros sistemas de menor jerarquía, que a su vez cada uno de estos contienen otros subsistemas así de menor jerarquía. Por eso van a ver cuando se desarrolla un ejemplo en la práctica, se habla, por ejemplo, de metasistema o de suprasistema o de sistema global, ¿no es cierto? Se habla de sistemas, se habla de subsistemas, ¿sí? Y así se puede seguir descomponiendo, porque los sistemas están dentro de otros sistemas de mayor jerarquía que los contienen y a su vez estos contienen a otros sistemas de menor jerarquía, ¿no es cierto?, que también conforman el todo. Entonces, para dar un ejemplo, el sistema empresa, ¿sí?, contiene a un sinnúmero de subsistemas
de menor jerarquía. Cada uno de esos subsistemas contiene a su vez otros sub, y así se puede seguir clasificando, ¿no es cierto? Pero a su vez el sistema empresa está dentro de un metasistema, ¿no es cierto?, que puede ser el país, ¿no es cierto?, la República Argentina, ¿sí? O también puede ser, está dentro de un sistema de mayor jerarquía, que puede ser el sistema que nuclea a la actividad que desarrolla la empresa, ¿sí? Por ejemplo, una empresa de transporte está incluida dentro de la actividad del transporte, ¿sí? Del sistema de transporte, ¿sí? Que puede existir un sistema de transporte provincial, regional, nacional, internacional, ¿sí? Entonces, de esta manera se van descomponiendo en distintos subsistemas. ¿Y por qué consideramos los sistemas? Consideramos también a los sistemas que están fuera de los límites del sistema. Por ejemplo, estudiamos una empresa de transporte, estudiamos una empresa de turismo. ¿Por qué consideramos a todos aquellos sistemas que están fuera de los límites? Porque están comprendidos dentro de lo que es el contexto, ¿sí? Y el contexto influye, o sea, tiene sus influencias hacia o en la empresa, ¿sí? Entonces, la empresa, supongamos, el ejemplo de la empresa de transporte, ¿sí? Van a haber influencias desde la actividad del transporte, por ejemplo, otras empresas competidoras, ¿sí? Va a haber influencias desde la reglamentación de la actividad del transporte por leyes, normas emanadas desde el Estado en sus distintos estamentos, en sus distintos ámbitos, ¿sí? Municipal, provincial, regional, nacional, internacional, ¿sí? Entonces, son todos sistemas que están en el contexto y ejercen sus influencias en mayor o menor medida, porque a su vez la empresa mantiene algún flujo, o sea, mantienen un flujo de energía hacia afuera y hacia adentro. Por ejemplo, con los competidores, con los proveedores, con los clientes, hay un flujo continuo de energía, ¿sí? Con los prestadores de servicio, ¿sí? Con el mercado en general, ¿sí? La empresa no se puede considerar un compartimento estanco, cerrado, sino que constantemente está intercambiando, ¿sí? Energía con el contexto, se puede decir, con el entorno mediato e inmediato. A su vez, dentro de ella, dentro de los límites, también hay subsistemas que por esa constante intercambio de energía, esas interrelaciones que se dan, ¿no es cierto?, también van a tener un límite y van a tener un contexto, ¿sí? El contexto es todo lo que está más allá o fuera de los límites de un sistema. Eso se puede considerar contexto. Y van a tener un contexto hacia afuera, por ejemplo, hacia afuera del sistema empresa, van a tener un contexto provincial, un contexto regional, un contexto nacional, ¿sí? Y van a tener un contexto internacional. Hoy en día, por la globalización, las energías, hay mayor flujo de energía, ¿no es cierto? Y las influencias llegan mucho más rápido, porque no se olviden que muchas incluso llegan en tiempo real a través de Internet, ¿sí? En forma virtual. Así que las reacciones de todos los sistemas tienden a ser más rápidas, tendrían que ser
súper rápidas para originar los cambios necesarios y volver a la normalidad. Ya hablamos con ustedes de entropía, ¿no es cierto? Profesor, ¿usted me puede decir cuáles son los principios que me están faltando? Bueno, voy a empezar. Está completo, listo, está completo. Bueno, ¿está completo los principios? ¿Qué hora es? Ah, bueno, pero 17:20. ¿Usted quiere hablar algo? ¿Va a desarrollar algo? Bueno. Entonces, si yo desarrollo, quedamos desincronizados. No, le pregunté nomás por si quería hacer una intervención. Terminemos con la bolita 1. Bueno, está comprendido el concepto de contexto. Después vemos el límite de un sistema, ¿sí? O frontera del sistema, también van a leer por ahí. ¿Qué es el límite de un sistema? ¿Sí? O sea, es una línea imaginaria, ¿cierto? O una línea virtual, si quieren decir, ¿no es cierto? Que rodea al sistema y que separa a este de su entorno o del contexto, ¿sí? Separa al sistema, esa línea virtual o esa línea invisible, separa a todos los sistemas los subsistemas que están dentro del sistema y separa al sistema en sí de aquello que está afuera, ¿sí? Que son de lo externo, del contexto, del entorno, si quieren hablar también, que es lo más próximo. Y eso no quiere decir también, ¿no es cierto?, que las fronteras también se den en cada uno de los sistemas internos, como le dije recién. Hay límites también, ¿sí? Hay límites. Cada subsistema tiene sus límites que está dado por las funciones que le toca ejercer, ¿no es cierto?, las actividades que tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, es decir, llevado a procesos y procedimientos, por la responsabilidad que se le adjudica, ¿no es cierto? Y fundamentalmente por eso, ¿no es cierto? Por la responsabilidad que se le adjudica, por las decisiones que se le delegan, ¿no es cierto? Y eso es lo que marca, pero fundamentalmente la función. Eso marca todo lo demás. Y eso marca también el límite o frontera del subsistema, que está dentro del sistema mayor. Y a su vez, el sistema mayor, que sería la empresa, tiene un límite o frontera, que lo separa de todo lo que está externamente, ¿sí? Que no por ello, que eso no quiere decir que no mantenga un flujo de energía, ¿sí? Con todo lo que está afuera del sistema. Siempre se mantiene un flujo, en mayor o menor medida, con algunos actores más que con otros. A ver, el alumno que se preocupaba por el tema de los ejemplos, ¿quiere preguntar algún ejemplo? ¿O quiere dar algún ejemplo? Bueno, está claro el tema de entropía entonces. Negentropía también. Retroalimentación. Está claro el concepto de retroalimentación, ¿sí? La capacidad de reacción que tienen los sistemas para generar nuevamente las salidas. O sea, a partir de el feedback o retroalimentación, vuelta a la alimentación, se introducen nuevamente en el proceso
todo lo que sea materia, energía, información, etcétera, etcétera. Información, nosotros fundamentalmente. Se lleva a cabo nuevamente el proceso y se produce una nueva salida. Y bueno, la retroalimentación sería el control y la capacidad de reacción del sistema. Y la negentropía sería la entropía negativa, ¿no es cierto?, que es la información, que es la capacidad de regenerarse por medio de la información, ¿sí? Entonces, la información como tal puede considerarse como una disminución de la incertidumbre o del caos. Y en este sentido, la información tiende a convertir la entropía. La información es, pues, negentropía, dice Fulvio. La información es negentropía. Con la información se reduce la incertidumbre y se reduce o se desvía el caos. ¿Qué otra cosa me está faltando? A ver el programa. Algo que quieran preguntar, alumnos. Mientras tanto, yo descanso mi... Dale el ejemplo que le di de sueldos para negentropía, profesora. Bueno, a ver si me acuerdo. Ustedes van a liquidar sueldo y la verdad que no recuerdo, profesor, cómo era. Bueno, usted va a liquidar sueldos, yo más o menos me acuerdo. Sí. Porque comprendan los alumnos. Si no, yo puedo cambiar el ejemplo. Dentro de la liquidación de sueldo, poner otro ejemplo. Bueno, cambie si quiere. El tema es simple. Si usted va a liquidar sueldos, ¿no?, requiere de un flujo de información para realizar ese procedimiento, que generalmente proviene del sector o la gerencia de recursos humanos. Por ejemplo, las altas, las bajas y las novedades. También va a requerir de información proveniente de recursos humanos respecto a cuáles son los puntos que tiene que tener en cuenta para realizar la retención de ganancias de cuarta categoría, o sea, empleados en relación de dependencia. Aparte, ya van a ver ustedes esta cuestión. Empleados en relación de dependencia se les retiene ganancias si superan cierto tope de mínimo no imponible, deducción especial y estas otras deducciones que son personales, que también deben ser informadas primero por el empleado a la empresa y de la gerencia de recursos humanos a el sector de liquidación de haberes, como hijos, esposa, empleada doméstica, pago de cuota médico asistencial y otros más. Cuando usted quita la incertidumbre fijando una relación espacial y temporal para el flujo de esa información, dicho en palabras más simples, pone una fecha tope, está quitando incertidumbre a la liquidación de haberes. O sea que no se repite la anterior, ni se realiza una liquidación que luego haya que corregir. Está determinado, aplicando ese concepto, ese marco teórico que se da con la negentropía, con la fijación de una fecha tope para el flujo de información y realizar la liquidación correspondiente y el depósito, la retención de impuesto a la ganancia y el depósito en las cuentas de ahorro sueldo en los respectivos bancos. ¿Se entiende? Hola, ¿se me escucha, Cristina? Perfecto, se te escucha. Bueno. El ejemplo fue clarísimo. Ahora, hay que ver si por ahí no se interpreta del todo a partir del hecho de que hay mucha gente, puede haber mucha gente que no
accedió a conocer un procedimiento de liquidación de haberes, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pero algunos ya lo vamos a ver dentro de poco acá en esta materia. ¿Alguno quiere responder a la pregunta del profesor? Bueno, parece que no. Profe, disculpe, Sí, escucho. una consulta. Vio que la neuentropía sería como la utilización de la información para regenerar el sistema. En la liquidación de sueldo, ¿cuál sería, no me quedó claro, el desequilibrio que habría o qué se buscaría regenerar? ¿Cuál sería el problema, digamos? Si usted no tiene la información en tiempo y forma, su liquidación va a ser fallida. Por ejemplo, si tuvo un hijo, el empleado, y usted no fija una fecha, cuando usted fija la fecha quiere decir todo lo que entró hasta este momento, va en esta liquidación. El resto va al mes que viene. Entonces el desequilibrio es que usted está realizando una liquidación, si no tiene fecha, ¿sí? La información no tiene una relación temporal con respecto a la fecha de liquidación, y ese es el desequilibrio. En cambio, si usted fija fecha, es bien simple el tema, ¿eh? No es tan complicado. Usted fija una fecha, está aplicando ese precepto, ese principio, expresado en un marco conceptual que es tan importante, estamos tan carentes de marcos conceptuales en la Argentina, entonces no sabemos qué significa cada cosa, ¿no? Y por ahí nos cambian el sistema o nos cambian el aplicativo de la FIP y ya no sabemos liquidar ganancias, no sabemos liquidar impuestos porque nosotros sabemos manejar el aplicativo también, pero la ley no la conocemos. Bueno, no sé si quedó claro. Lo que pasa es que por ahí le quería explicar, la liquidación de haberes depende de la información, como le dijo el profesor. Entonces, usted tiene empleados que están designados para realizar la liquidación de haberes. Entonces, tienen que recibir la información del área del sector de personal, ¿sí? Que es la que hace el relevamiento durante el mes o durante la quincena de, por ejemplo, si hubieron altas, si hubieron bajas de empleados, es decir, ¿qué estoy diciendo? Cuando alta, ¿escucharon hablar alguna vez de alta temprana? ¿Sí? Bueno, cuando se incorpora el empleado, ¿no es cierto?, o se blanquea un empleado, cuando se incorpora a la actividad laboral de la organización, de la empresa, ¿no es cierto?, se le da el alta mediante un procedimiento simple, que es virtual, en la plataforma de la FIP, ¿sí?, el organismo fiscal, ¿no es cierto? Las bajas de la misma manera se dan las bajas, ¿sí? Cuando termina un contrato, cuando renuncia un empleado, cuando fallece el empleado, cuando se da de baja un empleado se indemniza a un empleado que ya no se lo necesita más, ¿no es cierto?, etcétera. Por múltiples causales se puede dar de baja a un empleado. O cuando hay una modificación en la situación del empleado. Por ejemplo, usted tiene un empleado que ingresó como en el nivel operativo, en una función X del nivel operativo. Luego se asciende a ese empleado o se le otorga un adicional, etcétera. Entonces, hay una modificación, ¿sí?, en el legajo de ese personal. Todas esas novedades constituyen información que debe recibir el personal que hace la liquidación, ¿sí?, para incorporar al sistema liquidador de sueldo. O sea, hoy en día, como
se trabaja con, o sea, hay empresas que tienen gran cantidad de empleados, o sea, muchos empleados, más de uno o más de 10, entonces generalmente se trabaja con un software, ¿sí? Y después van a ver, cuando trabajen en la actividad laboral, profesional, van a ver que hay muchas empresas que tienen 1, 2, 3, 5, 10 empleados y que no liquidan internamente, no tienen un software liquidador, no tienen un contador o un técnico que le haga la liquidación, sino que directamente todo pasan al estudio contable. Bueno, en el estudio contable liquidan los sueldos de todas las empresas clientes, ¿no es cierto? Todas las más grandes, más chicas, ¿no es cierto? Y trabajan con un software, ¿sí? Para cada empresa el software le va a permitir un cliente distinto, ¿no es cierto? No es que se mezcla todo. Entonces, todas esas novedades se deben recibir y se deben registrar, se deben cargar como novedades. Altas, bajas, modificaciones, ¿sí? Cualquier modificación en la condición del empleado, ¿sí? En la categoría, en la función, también usted puede trasladar un empleado de un lugar a otro, de un sector a otro, ¿sí? De una sucursal a otra. Cualquier adicional que se le asigne, cualquier adicional nuevo, las horas extras, la cantidad de horas extras, todo eso, el relevamiento lo hace el sector de personal, ¿sí? Y luego transcribe en un resumen, en una planilla, en un reporte, y eso pasa como información que se denomina novedades del periodo, novedades del mes, de la quincena, y eso debe recibir el liquidador de sueldo, ¿cierto? Entonces, a todo ese proceso se le va poniendo fecha. Hasta tal fecha se reciben novedades, hasta tal fecha se cargan novedades, ¿sí? Y a tal fecha se cierra el proceso de liquidación. Entonces, hay fechas, ¿sí? Si no se respetan esas fechas de recepción de novedades, de carga de novedades o de registración, ¿no es cierto?, de cierre del proceso, decía el profesor, se puede producir un caos y el resultado final, que es la liquidación de haberes, ¿sí?, y la emisión de informe, reporte, o sea, un registro, el libro de sueldo y jornada, la emisión de recibos de haberes, para llegar en otro sector al pago, ¿sí? El otro sector, o sea, el sector financiero, la tesorería, también tiene que recibir anticipadamente, ¿no es cierto?, toda la información ya procesada, ¿no es cierto?, para poder preparar el dinero, para saber cuánto dinero necesita, buscar el dinero, ¿sí?, si tiene un banco, si tiene otro banco, canalizarlo hacia donde corresponde, ¿sí? Hoy en día hay muchas empresas que pagan en forma bancarizada los sueldos, entonces se tienen que canalizar desde la cuenta que tiene el dinero, ¿no es cierto?, hacia las cuentas que se tienen que acreditar, que son las cajas de ahorro sueldo de cada uno de los empleados, ¿sí? Todo ese proceso requiere una anticipación para no llegar al caos y que allá el sector de tesorería reciba tardíamente la información, entonces pague tardíamente los sueldos. Los sueldos se deben pagar de acuerdo a la reglamentación del 1 al 5 de cada mes, ¿sí? Entonces, hay empresas que tienen la política de pagar el último día del mes, ¿sí?, que finaliza, que se va a pagar, o el primer día hábil del mes siguiente, ¿sí? Tienen como política. Entonces, para cumplir con todos esos requisitos, ¿sí?, es necesario respetar las distintas fechas, ¿sí?, y para que todo llegue en forma. Si no se cumple eso, no se cumple parte de ese proceso, ¿sí?, el sistema se va degenerando, ¿no es cierto?, se va desregulando, va perdiendo el equilibrio, ¿sí? Y en un momento se puede llegar a transformar en un caos,
¿sí? Un proceso algo incierto. Por ejemplo, incierto para la tesorería, cuándo va a tener el informe, el reporte que le diga la totalidad del dinero que tiene que juntar y cómo tiene que repartir ese dinero, porque también de la liquidación sale una planilla nominativa donde dice fulanito de tal, el legajo tal, nombre y apellido, importe a percibir, el importe neto, y así el listado completo. Ese listado tiene que recibir la tesorería, ¿sí? Ya no es función de liquidaciones. La función de liquidaciones termina cuando se emite la liquidación, ¿no es cierto? Se termina de procesar la liquidación y se emite el registro de sueldos y jornales o libro de sueldos y jornales, se emiten todos los recibos de haberes y se emiten todos los reportes necesarios como para pasar a la tesorería, que es el siguiente paso, ¿sí? Eso ya no es liquidaciones. Eso es el sector financiero que tiene que ver con los pagos, ¿sí? Que cumple la función de pagos, recaudación y pagos. Pagos de haberes en estos casos. Entonces, para que no se genere incertidumbre en el sector de tesorería, incertidumbre en los empleados, ¿sí? Que también no saben cuándo van a cobrar el sueldo. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, parece que hay una demora entre el momento en que se emite la voz y el momento en que llega a ustedes. A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, cuando responde el profesor o responden ustedes, yo me doy cuenta. Y les pasará a ustedes lo mismo conmigo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, mi alumno asistente. Bueno, les recuerdo, por favor, peguen una leída a esa parte del libro de Magdalena, así pueden utilizar eficientemente el tiempo el martes que viene para el desarrollo de la unidad 2 y traigan todas las dudas de la unidad 1 que tengan, por favor, para el martes. Hola. Sí, se escucha atentamente, profesor. Bueno. Sí, profe, me dice alguien acá. Ah, bueno. Ana María Díaz. Bueno, correcto. Entonces los liberamos a los alumnos. Hasta el martes. Se van liberando solos. Y si leen algo, que hagan preguntas de la unidad 1, no sé. Bueno. Bueno, listo, nos vemos el martes entonces. Hasta el martes, buen fin de, profe. Hasta luego, gracias igualmente.